tardes y aquí estamos nuevamente para seguir tocando temas peliagudos, ¿no? O al menos muy diferentes. Hoy vamos a hablar de algo que hemos tocado en varias ocasiones y tengo varios libros escritos sobre ello. Hoy vamos a hablar de la religión vudú. La religión vudú nos suena todo a película, a zombies, pero lo que más se olvida de ese tema es que el vudú es la religión más antigua del mundo. Tiene más de 7000 años de antigüedad. Y 7000 años engañando al hombre son muchos años. Algo ha debido de ver, ¿no? Yo he viajado pues por todas partes desde donde comenzó el vudú, en África Occidental hasta las Antillas, hasta Haití, ¿no? Donde se hizo fuerte y ha sido el mayor reducto de esa religión para el mal, ¿no? Para los trabajos con el mal. Todo es muy lógico, ¿no? Todo es lógico, toda la gente, los esclavos que se cazaban en aquella parte de África Occidental, lo que hoy es la República de Benín, ¿no? Toda esa zona, Benín, Senegal, eso era zona donde estaban los brujos más potentes de África, los Fon, los Yoruba y estas religiones milenarias, ¿no? Era la zona de nacimiento y de creación y crecimiento de estas religiones. Claro, estos hombres llegaban al Caribe, llegaban a aquel lugar y decían, bueno, tenían varias cosas en contra de ellos, ¿no? Aparte de la esclavitud, ellos estaban entrando a un mundo desconocido totalmente para ellos. Entraban a una mezcolanza religiosa, a un crisol de religiones increíble, ¿no? Llegaba la religión católica, que era lo primero que se les quería inculcar, y en lo que solo se les quedaba una frase, ¿no? Se les quedaba esa frase de comed y bebed mi cuerpo, esto es mi sangre, y es mi cuerpo, comed y bebed todos de él. Esas frases es lo que a ellos realmente se les quedaban. Luego se juntaron también con los indígenas caribes, que eran los indígenas los pocos, lo que tardaron en desaparecer de la zona del Caribe. Los indígenas caribes eran caníbales, también se mezclaron con sus religiones, con su vudú ancestral, con su magia, con sus creencias animistas, que ya llevaban desde la otra parte del mundo. Y todo eso lo unimos y lo juntamos con el odio al hombre blanco, que le había esclavizado y le estaba haciendo sufrir lo indecible y lo que jamás ha habido derecho a que un ser humano haga con otro. Aunque vemos que esto sigue llevándose a cabo, pasen los siglos, pasen los milenios y pase lo que pase. El mundo sigue siendo el mundo y cuando el hombre tiene algo de poder sobre otro, da igual que sea de la misma etnia, la misma raza, la misma tribu, da lo mismo. Les someten, les humillan y si pueden, les esclavizan. Esa es la realidad del mundo. Dura, pero en este documental veremos pues dónde empezó todo. ¿Dónde empezó todo? En el río Mono, en lo más alto del río Mono, en Jebe, en un poblado donde se habla, cuentan las leyendas que todo empezó y donde todo se sigue manteniendo, se siguen manteniendo los fetiches. Los portugueses fueron los primeros que empezaron a hablar de este tipo de religión cuando subían a esas zonas y hablaban de los fetiches, ¿no? De los dioses que tenían guardados los lugareños y a los cuales adoraban. Llegaremos a este lugar después de un viaje muy complicado. Llegar a esas zonas todavía hoy en día sigue siendo difícil, peligroso. Y bueno, nadie quiere contar lo que realmente pasa allí. Cuando lo cuentas te puede pasar cualquier cosa. Las zonas de Burkina Faso, Benín, toda esa frontera hoy en día es súper peligrosa. Y bueno, si quieres contar la verdad hay que asumir los riesgos de lo que allí ocurre. Pero nosotros conseguimos contar lo que vimos. Al menos lo que contamos aquí es lo que vimos y lo que veremos en el documental que viene a continuación. Lo que ocurría en aquella ceremonia en Jebe, ¿no? Cuando ya después de muchas horas en África, el tiempo no importa nunca, de muchas horas peleando con los jefes para conseguir que los brujos viniesen de la selva para realizar la ceremonia, y finalmente, una vez conseguido eso, pues se realizó la ceremonia. Una ceremonia vudú real y tal, y como ellos lo hacen a día a día. Es una ceremonia mucho más tranquila, más infantil, porque podríamos decir que una ceremonia de vudú en Haití, pero tiene los mismos parámetros y las mismas bases. Es el miedo, es la música, es el trance, que es a lo que se llega en ella. Aquí veremos, pues en el documental a continuación, pues varios
situaciones de faquirismo en las que no sienten el dolor, en la que un cuchillo al rojo vivo se lo llegan a poner en la lengua sin notar. Solamente lo que se nota es el olor a carne quemada, no hay un quejido, se atan cactus al cuerpo. Son actos de que están cabalgados por el Loa, por el espíritu, y él evita que tengan dolor o sufrimiento. Algo en lo que creen, algo que, bueno, pues puede ser más o menos creíble hasta que ves a los Ingungus, que son como los conos de paja, estos bailando, que no se ve a nadie dentro. En un momento levantan ese cono y había debajo pues un fetiche con cuernos al cual rocían con sangre, lo vuelven a tapar y aquello sin ver nada empieza otra vez a girar y a dar vueltas. Obviamente había alguien dentro, pero lo que sí podemos asegurar es que no vimos a nadie metiéndose dentro, y luego en el montaje, viendo cuadro a cuadro, no se ve absolutamente nada. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Sugestión? ¿Será un truco? Por supuesto. Pero lo que no debemos de olvidar nunca es que el vudú dicen que no te puede hacer daño. No te puede hacer daño si no crees en él. Pero cuando ves cosas como estas o muchas otras que he visto a través de cientos de ceremonias en todo el planeta, ya no es que creas, pero dudas. Y como dudes, estás en sus manos. Estás pendiente de los dioses, del vudú, que pueden hacer contigo lo que ellos quieran. Esa es la realidad. Bajamos hasta Porto-Novo, ya en la costa atlántica y a 32 kilómetros de la capital, bajo una fortísima tormenta tropical que llega a tumbar palmeras en las playas. Y esto nos hace pensar en la razón que tienen los animistas al creer que el Ser Supremo son las fuerzas de la naturaleza. Por la tarde nos dirigimos al río Mono, ruta principal de caza de esclavos, ya que por él subían los mercaderes capturando ejemplares humanos en los poblados ribereños. Subiremos a base de pértiga hasta el pueblo de Jebe, centro religioso de la zona, por la cantidad de fetiches que hay en sus calles. Sus habitantes viven por y para la religión vudú. Conseguimos arreglar una ceremonia para el día siguiente en la que participará todo el pueblo y regresamos a Gran Popo, con playas paradisíacas de kilómetros, sin una sola persona, frente a un Atlántico que si te atreves a meterte, o te lleva el bravo océano o los tiburones que inundan sus costas. Al amanecer, comienzan los preparativos de la ceremonia. Se abren las puertas de las casas donde viven los espíritus o fetiches, pues serán ellos los que salgan a bailar y mover los engungus o espíritus de los muertos.
Los músicos van preparando sus instrumentos, que suenan como hace siglos, recordando los ritmos de la samba o la bossa nova y demostrando de dónde salió la música de América, aparte de otras cosas. La música comienza como en muchos otros rituales mágicos del mundo chamánico. Es el elemento fundamental para el trance, que unido al alcohol y a las drogas autóctonas llevan al séptimo cielo a los participantes en la ceremonia. El baile y la música tienen tanta importancia en el vudú que se le llama religión bailada. Los sacerdotes o loa ocupan su lugar. Ellos hacen el papel de intermediarios en la ceremonia entre el Creador Supremo y los hombres. A través de la música se invoca al Lekba, que habita en la barrera entre el mundo mortal y el trascendente. Aparecen los engungus bailando al son de los tambores. Es vudú en el reino de Dahomey, que significa el vientre de Dan, la serpiente sagrada. Estamos en la capital de la magia y donde los hechiceros Fon y Yoruba son los mejores y más potentes del mundo. Dirige la ceremonia el Ungan, que heredó su poder, y la manera de demostrarlo es la posesión. Aunque pese a tener estos poderes de nacimiento, debe dedicar muchos años al estudio y culto religioso del Vodum, para poder desatar maleficios y defenderse de los males enviados por otros sacerdotes. En el Ungan Fon convergen todos los poderes mágicos que se temen y respetan en África. En las ceremonias vudú, el folclore enmascara la superstición y el miedo se supera con risas y fiesta. En el vudú, el trance es un honor, y los que consiguen ser montados por el espíritu pueden realizar actos de faquirismo, como tragar cristales de una botella machacada, pasar un cuchillo al rojo por la lengua o colgarse hojas de cactus sobre su cuerpo desnudo, dejando las espinas clavadas sobre él al retirarlos. Y todo esto sin ningún dolor aparente. Las gentes continúan bailando. Las bebidas de alta graduación mezcladas con jengibre corren por doquier. Es la ofrenda exigida por el Loa y que abrirá el puente hacia el mundo invisible. La tentación de levantar el vuelo, que separa el hoy del mañana, es un deseo humano desde el principio de los tiempos y de cualquier estatus social, aunque normalmente falte coraje para admitirlo. Así es el vudú.
sirve para estos efectos, convirtiendo al sacerdote en sabio entre los sabios, que una vez inscrito en el cosmos sabe interpretar los augurios, transformándolos en información. En la religión vudú nunca se separa la magia de la brujería, siempre van unidas. Y como en todos los rituales mágicos, se mueven energías positivas y negativas en el aire, que debe interpretar y dirigir el sacerdote. Todo esto continúa durante horas. Los Ngungus siguen danzando en una evocación a los difuntos. Convocan a los muertos para que abandonen sus tumbas y dejen definitivamente este mundo. Pero en la parte más álgida del baile se detienen y al levantar el muñeco que baila, vemos que no hay nada debajo, solo un fetiche, y no se ve a ningún humano que lo mueva. Sin embargo, al bajar de nuevo el muñeco, comienza a bailar. Increíble, incluso para nosotros, que viéndolo en directo y después en el montaje, fuimos incapaces de encontrar ningún truco. ¿Será cierta la magia del vudú? La ciencia sin religión es coja. La religión sin ciencia es ciega. Albert Einstein.